llenarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser, abre mis ojos para ver lo que tú ves y comprender mis emociones de corazón. Rentamos un auto con mi esposa y yo no me había percatado, ¿verdad? Y entonces que abro la puerta y digo, ¿dónde está el volante? Está del otro lado. Entonces manejas del otro lado, en la calle vas del otro lado, todo es al revés, las calles bien pequeñas, así angostas, pasa el carrito ahí en medio, por todos lados. Yo fui ahí porque queríamos hacer una investigación en el lugar de reunión del primer siglo, porque Pablo llegó ahí, naufragó y encontró a hombres ahí. Y les predicó el evangelio, pero después de que una víbora, ¿qué? Y entonces todos dicen, este no se muere, no se muere. ¿Cómo le hizo? Se la sacudió y siguió como si nada. Y no se murió y sanó gente. En la isla de Malta se le llama al día de hoy el corazón del Mediterráneo. Las playas, mira, el agua es tan clarita como el río de San Juan, así más o menos. ¿No? Ok, perdón. Entonces, en la parte de arriba, vamos, de la montaña, se encuentran catacumbas. ¿Una, dos, tres? En el tiempo antiguo, la gente enterraba a otros en catacumbas, especialmente los pobres. O sea, era una cueva, una piedra, casi toda piedra, hacen una cueva y instalan los lugares para enterrar el cuerpo. ¿Ok? Los pobres no tenían esa oportunidad, así que hacían catacumbas comunitarias. ¿Ok? Lo que es un cementerio, pero abajo de la tierra. Cementerio es el lugar del sueño, es lo que significa en latín. ¿Ok? Entonces, enterraban ahí. Cuando hay persecución, todos se meten ahí abajo a ocultarse. Pues, si tú vas a la cima de Malta, y en la parte norte se encuentran frescos del año 70 después de Cristo. Año 70 después de Cristo es aproximadamente unos 20 años después de que Pablo llegó. ¿Vamos a estar siguiendo? Y
¿Qué encuentras en los frescos? En uno encuentras, por ejemplo, un pavo real. Porque ellos no sabían hablar, no sabían escribir. Gente muy pobre, gente sin letras. En otro encuentras una concha, así abierta, una concha. En otro encuentras un pelícano. Y tú dices, pues quién sabe para qué. Y en otro encuentras un agape. O sea, cómo se le daba la cena del Señor. ¿Qué es el pelícano? ¿Alguien sabe? ¿Nunca habían escuchado de esto? Bereshit. Para eso hizo el seminario. ¿Qué es un pelícano? El pelícano le lleva de comer a sus crías. Cuando las crías comen, el pelícano vuelve a salir. Cuando el pelícano no encuentra más, porque ya no hay que comer, el pelícano regresa con sus crías y con su pico empieza a arrancarse la piel. Y cuando se arranca sale sangre y se lo da a sus crías. Entonces, los naturales de Malta decían, Jesús hizo eso con nosotros. La cena es eso. Jesús dio su cuerpo para que nosotros tuviéramos vida. ¿No es hermoso, hermanos? Nosotros que sabemos escribir, mandar textos y correos electrónicos y le predicamos a todos sus amigos, ellos querían predicar. La concha o el pavo real, ellos decían, ¿cómo explicamos nosotros la transfiguración y la resurrección de Jesús? Y si ustedes han visto un pavo real, tú lo ves así, es de pájaro y un pavo, guajolote, me lo como, ¿verdad? Pero si tú te acercas al pavo real, hermanos, el pavo real empieza que como que, entonces, ¿qué pasó? Entonces, y empieza a extender lo de atrás, ¿no? Y de pronto, hermanos, y si tú los has visto, hermanos, nosotros tuvimos unos en Hawái, hacen casi toda una cortina hermosísima, ¿a poco no? Y te quedas como, ¿qué pasó? De un pajarraco a un pavo real. De un ser humano a algo impresionante. Dios fue ser humano, pero resucitó con toda su gloria. Entonces, esto era lo que hacían los cristianos del primer siglo. Transmitían ese mensaje. Si tú vas a Roma, cuando hay persecución, ¿verdad? Se meten abajo. Los lugares de reunión se le llaman criptas. 1, 2, 3, cripta, es el lugar de reunión. Y tú ves en Malta, por ejemplo, utilizan lo que hacían para hacer la fiesta, para dejar ir a su muerto, y esas mesas redondas vienen a ser el lugar de reunión donde celebran la cena del Señor. Eso se mira no solamente ahí, ¿ok? Eso se mira no solamente en Malta, fíjate, Malta está hasta acá, en Roma, y en todo Turquía se encuentran ciudades subterráneas, y en todas hay rastros de la iglesia de Cristo en persecución. Lo más bello, en Egipto, cuando tú vas a Egipto, vuelas hacia Cairo y aterrizas. Puro desierto, haz de cuenta que estás viendo la película de las guerras de las galaxias, ¿ok? Puro desierto, polvo, tierra, dices, ¿qué pasó? Viajas hacia Luxor, donde creció Moisés y donde se ven las obras de los israelitas. Viajas al Valle de los Reyes, donde enterraban los faraones, y hay tumbas reales y faraónicas. Cuando tú entras a las tumbas, tienes 200, 300 metros de profundidad con todos los jeroglíficos egipcios que hablan de la historia de aquel faraón que está ya bien muerto. ¿Ok? Pero cuando hubo persecución por los romanos, ¿sabes dónde se fueron muchos cristianos? A Egipto. ¿Y sabes dónde se ocultaron? En las tumbas faraónicas. ¿Y sabes qué hay sobre esos jeroglíficos? Hay letras de versículos bíblicos.
hay dibujos, graffiti en los templos mayores que datan al año 80 y 90 después de Cristo. Porque ¿quién fue el primero que fue a predicar allá? Marcos. Y allá lo mataron a Alejandría. Esa es nuestra identidad. Gente perseguida por todos lados. Pero aunque estaban siendo perseguidos, seguían guardando los mandamientos. Primero en el templo, luego en las casas, luego en las sinagogas, luego en las casas, luego en los lugares de reunión y después en las cuevas. Por donde quiera los ves. Si vas a Capadocia, uno de los lugares más hermosos de Turquía, Capadocia, se encuentra cerca de Kayseri, ciudades subterráneas. Hay una que bajamos, una de las más hermosas, 6 pisos de profundidad. Es bueno que es un edificio al revés, 6 pisos. Y no es como que ahí vas en el elevador, no, ahí, cárrale, y agachado, y ahí vas. Entonces el túnel llega a tope y ponían piedras redondas como la piedra de la tumba de Jesús y la cerraban para protegerse. Abajo, primer piso, establo de animales. Luego tienen un tubo, un hoyo que les sirve de ventilación. Y así, y cuando venía la persecución romana, todos se metían y la ciudad quedaba abandonada. Y ahora vamos a ver, ¿dónde están estos? ¿Dónde están? Cuéntenlos, porque todavía está aquí, ¿dónde se fueron? Y es que el acceso era tan difícil, pero tenían todos ir a un sistema, se metían. En este lugar, en el 6º piso abajo, una cripta, una cruz perfecta. Y ahí dice, lugar de reunión. Sí, nosotros venimos de ellos. Les decía yo ayer, no somos mexicanos. Venimos de un pueblo donde la carne no importa, donde la sangre no importa, donde lo que importa es el cuerpo y la sangre de Jesús. Tú y yo tenemos rastros, no solamente de arqueología, venimos desde la eternidad, desde lo invisible. Y cuando tú obedeces al Evangelio, no te añades bueno, es que ahí se reúne una familia en una casa. Te añades a una red que Cristo aventó sobre la tierra y que sacó con su propia mano. Porque quien te añade a la iglesia es Cristo. Jesús es el que te añade sobre la roca que es Cristo. ¿Y cómo se hace? Si crees, si te arrepientes. O sea, ese sistema bíblico, el patrón divino, es uno que todos estos cristianos que les estoy mencionando han hecho y que de esa manera han nacido ¿de qué? De nuevo. Por ejemplo, cuando vemos este sistema, a eso se le llama la obediencia ¿al qué? Al Evangelio. Y cuando vemos la obediencia al Evangelio, muchos a veces no entienden lo importante que es obedecer al Evangelio, pero es sumamente importante. ¿Okay? Que en el bautismo hay sangre y hay agua. Yo lo explico de esta manera siempre, ¿ok? ¿Tú has visto cuando nace un bebé? ¿Alguien ha visto? Es horrible, ¿verdad? Entonces, allá en Estados Unidos te permiten que entrar al cuarto donde está tu mujer y que sale. Entonces tú estás ahí y la mujer está gritando, ¿verdad? Te está humillando. Es por tu culpa, ¿por qué lo hiciste? Cuando nace el bebé y nace con agua y nace con sangre. ¿Estamos de acuerdo? Cuando hablan de Jesucristo, en primera carta de Juan, capítulo 5, dice que Jesucristo vino con agua y con sangre. Está diciendo, Jesús era totalmente humano. ¿Todos me siguen? Entonces, ¿qué se utiliza para el nacimiento de la familia celestial, del reino de los cielos, de la familia eterna? ¿Qué se utiliza? Agua y sangre. ¿Por qué? Porque se hace en agua y se hace con el poder de la sangre de Cristo. Entonces, cuando a ti se te sumerge en agua en el bautismo, tú dices, ¿ok? Fíjate cómo Dios preparó los mikvaos, todo eso es preparación para el momento que entran los gentiles. Cuando tú te sumerges en agua,
y sales de nuevo, no es proselitismo, porque ahí te metías solo. Es bautismo, donde quien te bautiza es aquel que te enseñó la doctrina, como Felipe el eunuco, como Pablo, que dice: yo he bautizado a muchos, ya no sé ni a quién bauticé. O sea, es un bautismo distinto que la sumersión ritual del proselitismo. Y cuando te metes tú al agua y sales, estás naciendo de una familia. Por eso, cuando alguien se bautiza, tiene que nacer de la iglesia de Cristo, de la iglesia de Jesús. Si no naces de la iglesia, no eres hermano mío, hermano de la iglesia, hermano de los que sufrieron, ni tampoco primo, ni terceros primos, ni medio hermano. No se trata. Tienes que nacer del agua y de la sangre de la que nacieron todos, porque el evangelio al final del día es que muerte, ¿qué más? Sepultura y ¿qué? Y resurrección. Es lo que es el evangelio. Entonces, cuando alguien se bautiza, nadie lo obliga, porque el honor es aquel a quien está siendo bautizado. Te estás añadiendo una gran familia. El honor es de nosotros que fuimos bautizados en la sangre de Jesús, ¿no lo creen? Y por eso dice Juan, en primera carta de Juan 5, dice: porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y tres son los que dan testimonio en la tierra. ¿Saben por qué es eso? ¿Se conoce del Sanedrín? 2 o 3 testigos. Y tres los que dan testimonio en la tierra. ¿Quién? El agua, la sangre y el Espíritu. Porque cuando uno se bautiza, se te da el don del Espíritu Santo. Y eso es testigo de que somos sellados con el Espíritu de Dios. Pero tiene que haber arrepentimiento. Te metes y no te arrepientes, sigue siendo igual, ¿de qué sirvió? Tiene que haber una transformación, porque ya no eres hijo de la tierra, sino eres hijo del cielo. Por eso la invitación, terminando aquí, es esa. Si alguien quiere ser parte de esta familia, lo puede hacer. Si tú vas a los servicios de la iglesia, si te parecen muy sencillos, es que es sencillo: adoramos en espíritu y en verdad. Tal vez no tengamos templos gigantes como los de Guadalajara, donde saquean todo el dinero de aquellos y violan a todas las niñas. Tal vez estemos en una casa, pero es parte de lo que hacen en el primer siglo, hermanos. Tal vez no tengamos un edificio muy grande, pero lo hacemos siguiendo el mandamiento. No vamos a pedirle a la gente que dé el 10%, porque no es un mandamiento del Nuevo Testamento. Vamos a pedir que den lo que puso en su corazón. Entonces es más preferible obedecer a Dios que adelantar nuestras ambiciones personales. Y esa es la iglesia de Cristo, esa es tu identidad. Así que vamos a dejar un tiempo para preguntas, pero yo te invito, tú nos visitas. ¿Sabes qué, hermano? Pues yo quiero tener esa identidad. ¿Puedes? Ahí hay agua que impide que seas bautizado. Pero voy a dejarla para preguntas. ¿Hay preguntas, hermanos? Jóvenes, preguntas. Allá tenemos una de enfrente. Tenemos segunda de este lado. ¿Alguien más? 2 preguntas de momento. Va. Pregunta número 1. 2. Muy bien. Hablando de que se reunían en casas, en Filipenses 4:22 habla Pablo de los santos de la casa de César. Se está hablando de un César, alguien que se llamaba César, o de César como gobernador. Es muy posible, lo más seguro es que se hablaba del propio gobernador, porque no se permitía ponerle César a nadie más que al César. Pero cuando dice de la casa de César, es muy posible que no fuese en el imperio, en Roma. Podía ser familia de César, y que se les conoció a ellos como, mira, hasta los familiares del emperador se bautizaron, que son parte de la casa de César, que era gente de mucho dinero, pero que tal vez no se reunían en Roma, en la vía sacra, en las casas reales. Entonces se reunían en alguna provincia, como Filipos, que es una de las ciudades más detestadas por Roma, porque parecía mucho a Roma, pero eran familiares de ellos, porque casa es una vez más familia, descendencia. Por ejemplo, tú dices, no, la iglesia que está en la casa de los Franco,
Entonces, pues ¿cuáles? Porque somos un montón. ¿O no? ¿Cuáles? Los de León. Ayúdeme. Los de la Purísima. ¿Está bien? Los de Monclova. ¿Está bien? Los de Chicago. No, ¿verdad? Pero podrías tener un prospecto para ti. Los de Chicago. Entonces, a eso se refiere. ¿Ok? Gracias. Casi al principio hablaba acerca del bautismo y que tendríamos que hacer confesión, decir yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Qué pasa? Me ha tocado ver bautismos en donde el que está bautizando le pregunta, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y solamente responde sí, como usted había dicho, y lo bautizan de esa forma. ¿Es válido o no es válido ese bautismo? Es una muy buena pregunta. Te voy a contestar de esta manera. Por yo entender lo que Dios me pide a mí, yo siempre le digo a la persona, ¿crees que Jesucristo es el Hijo de Dios? Y dicen sí, confiésalo con tus labios. Porque cuando ves el ejemplo de Hechos 8, por ejemplo, de Felipe y el eunuco, él dice, si crees bien puedes. Y él confiesa, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Ese es el ejemplo bíblico que vemos. En cuanto a todo lo demás, yo no estuve ahí, no estuve presente. Cada quien tendrá que dar cuentas por lo que hizo, pero yo trato de hacer eso porque es lo que yo entiendo que dice la Biblia. Esa es mi comprensión en cuanto a ese punto. Muy bien. Sí, acá, Josué, creo que hay más. Hermano, cuando Pablo se despide de los ancianos de Éfeso en Mileto, Sí. les dice, les encarga, ¿verdad?, la iglesia diciéndoles que la apacienten. Sí. Pero hay una parte donde dice la que el Señor ganó con su propia sangre. Sí. Y leí alguna vez que en el texto griego, de hecho, no encontré, aparece la palabra Dios, no aparece como Jesús o el Señor de otra manera. Entonces, yo sé, obviamente sabemos que nuestro Señor Jesús es Dios, Sí. pero me gustaría saber cómo explicar eso de una manera más amplia. El contexto te declara de quién está hablando, aunque sabemos que es Dios. Por ejemplo, indiscutiblemente este es el misterio de la piedad. Dios hizo ¿qué? Carne. Ahora, en el griego, en el original, dice hos, no theas, hos. Pero hos implica a Dios, y por eso lo traducen Dios, es correctamente. A veces dice Dios. Uno de los grandes retos que hay es que ahí entendemos que Dios se hizo carne, totalmente el contexto te dice que está hablando de quién, de Jesús. En el caso de acá, que compró con su sangre, bueno, entendemos que Jesús tuvo sangre, que la derramó y que Él compró a la iglesia por los otros versículos que están como en la primera carta de Corintios 3, 6, 19 y 20. Entiendes que por el contexto se está hablando de Jesús. Así es como se interpreta la escritura. Cuando un versículo dices, ¿qué pasa? Ves el original, dices, pues dice Dios. ¿De quién? Ves el contexto, no lo entiendes, ves otras partes y lo conectas. Eso es lo que se le llama lingüística paralela. Los rabinos, los hebreos, lo que hacen es que toman la Biblia y tienen varios sistemas para enseñar. Es un paralelismo hilativo, un paralelismo similar, son formas en que lo hacen. La mejor manera para explicarlo es un cantante, alguien que hace, un autor que hace himnos, por ejemplo, se sujetan a la métrica, ¿verdad? Dicen, ok, si aquí dice Señor, ¿verdad? Aquí tiene que decir otra cosa, acabar con esa métrica, y aquí tiene que acabar con algo que diga para amor, para que rime. Eso es un reglamento literario, porque a veces dices, no, como los de estos de este guatemalteco, ¿cómo se llama? Arjona, no rima nada. No, eso empieza a hablar y a la gente le gusta. Eso es más como, ¿cómo te diré? Es como más como pensamientos. En cuanto a música, dice esto no es música.
Bueno, si a alguien le gusta aquí, hay debates, ¿ok? Si no, pregúntale a Pepe Aguilar. Entonces, pero en cuanto a reglamentos literarios, el hebreo es así. Entonces, lo que hacemos es que, ¿quién escribe, por ejemplo, Hechos? Lucas, un doctor, un griego, ¿ok? Pero ¿quién escribe, por ejemplo, el otro caso que hablamos es Timoteo, Pablo? Entonces, cuando uno escribe, tienes que saber realmente la formación de la persona para ver cómo lo va a escribir. O sea, sí es inspirado por Dios todo, pero eso no quita la personalidad de la persona. Por eso en algunas cartas dice, mira cómo escribe Pablo, si tú ves sus cartas, es como muy irónico. ¿A poco no? Así, así. Luego, Juan es como que así muy pensador. Y luego Pedro es como muy práctico. O sea, estos cuando interpretas, dices, aunque al inicio dicen de quién es, puedes ver que es casi lo mismo. Por eso Pedro dice, no, las cartas de Pablo son muy difíciles de entender. Entonces es que no era fariseo, es que pues no tenía la capacidad de Pablo en la parte humana. No que no tuviera el Espíritu de Dios, no que no hizo muchas cosas para la gloria de Dios, no, pero sus capacidades son distintas. Así es como lo manejas. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Puedes explicar un poquito más acerca de cómo comían lo ahogado? He escuchado alguna polémica acerca de si la sangre es pues reciente, como dices que la tomaban, y que si es cocida. En algún lugar lo he escuchado dentro de la Iglesia de Cristo, entonces supongo que va por ahí la explicación. Reitero, la palabra ahogado en Hechos 15 totalmente tiene que ver con los sacrificios a los ídolos, no con algo que se hacía en una fiesta normal. O sea, todas las fiestas de los griegos están relacionadas con la religión. Lo ahogado con la religión. Ahogaban al animal. A ver, yo no como ya sangre, pero se dice que a veces la carne 553 no, eso pasa. ¿En qué estábamos? Ok. ¿La chota? No, ok. Entonces lo ahogado es eso. ¿Dónde encontrar todos esos sistemas? En libros de historia de la religión griega. ¿Dónde encontrar cómo lo hacían? En los mismos ejemplos que se ven en las ruinas de los templos. O sea, tú vas por ejemplo a Pompeya. Pompeya está en el sur de Italia, da 1 hora y media de Roma, donde el volcán consumió todo. ¿Estamos de acuerdo? Y apenas hace unos 10 años descubrieron una sala de una de las personas políticas importantes de ahí. Y ahí en los frescos se mira el proceso de cómo adoraban a la diosa Afrodita. Y se mira el proceso de cómo tomaban a una niña, la violaban y luego la venían a hacer sacerdotisa de Afrodita. Entonces, así es como tú vas interpretando cómo lo hacían. En otras ruinas encuentras la parte de lo ahogado. Lo ahogaban y luego ves después cómo se lo comían o cómo ya se lo comieron. Entonces, yo siempre he dicho que debes tú de entender el contexto histórico para aplicarlo correctamente al día de hoy. Porque el día de hoy, cuando comemos moronga, no tiene nada que ver con los dioses. Tiene que ver con gusto. Bueno, me refiero a los que lo comen. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Cuando hablamos de fiestas, el día de hoy el mundo se ha vuelto muy egocéntrico. Se hace una fiesta para mí. Así no era en el primer siglo. Las fiestas eran para los dioses, nunca era para uno. Uno se gozaba porque era fiesta, pero ahora es todo yo, todo yo, todo yo. Entonces entiendes el contexto y luego lo puedes aplicar correctamente al día de hoy. Dice, ok, lo que estaba mal de esto era, primero, que era un ídolo. Segundo, que estaba conectado con un día. Tercero, que ellos participaban de ese alimento. En este caso, lo ahogado era algo que se ofrecía a ellos, porque matar a un animal y hacerlo sufrir, es un contexto porque es sufrimiento, porque imagínate que te maten y que te estés desangrando por dentro, imagínate lo que sea sentir. Esa para ellos era una delicia. Cuando tú ves la carne, por ejemplo, en Estados Unidos, la carne en Estados Unidos no sabe tan rica como en México. ¿Amén, hermanos? Lo voy a decir por qué. Porque en Estados Unidos la carne la congelan. La carne la congelamos
hasta 2 meses. Y aquí la costumbre es, vamos a hacer unos bisteces, vete por unos bisteces. Acaban de matar el animal hace un día o la tarde pasada y la comes. ¿Sabe la carne distinta cuando la comes fresca? ¿Sí o no, hermanos? Totalmente. Entonces, lo ahogado, la carne tenía un sabor especial para ellos, porque para ellos la sangre era coparticipar con los dioses. Y de esa manera les gustaba lo ahogado. En otro caso era la sangre directa que caía, la otra era la sangre del animal que se había ahogado. Y en ese contexto son las dos distinciones. Preguntas. Hermana Rita. Creo que la pregunta del hermano, no sé si sea así, va al respecto de que algunos hermanos sostienen la idea de que el comer sangre ya no nos afecta a nosotros en el siglo XXI, sino que eso fue solamente algo temporal cuando sucedió lo de Jerusalén en los 50. Ok, vamos a ver. La primera pregunta que sería, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos, hermanos? Sí, pero antes de eso, ¿qué somos? Gentiles, ¿verdad que sí? Al igual que los del primer siglo, sí. La segunda pregunta es, ¿se nos tiene que circuncidar a nosotros? ¿Por qué? Porque también lo dijeron en el concilio de Jerusalén. O sea que la circuncisión no corresponde a nosotros. Pero lo único que el Espíritu Santo pidió es abstenerse. ¿De qué? De ahogado y de qué? Y de sangre. ¿Qué indica abstenerse? Indica literalmente comer sangre. Porque la palabra abstenerse es una palabra que tiene que ver con el dominio personal. Yo lo decido hacer. ¿Ok? Entonces, porque yo decido no comer, yo me voy a abstener de ciertos alimentos, la sangre. Ahora, pero es el contexto de un gentil solamente. Pero si tú te vas al Antiguo Testamento y ves por qué la sangre era tan sagrada, esta parte no va a haber problema que la entiendas. Hoy en día, a mí me habla mucha gente de Sudamérica, ¿ok? Y especialmente en Buenos Aires, en Argentina es donde hay este problema más grande, hermanos. Allá dicen eso, es que yo no veo mal comer sangre, porque hay platillos, delicias como la moronga, como la rellena. Yo no veo mal comer sangre. Siempre es que no estamos hablando de lo que tú ves mal, estamos hablando de lo que los apóstoles, los ancianos y el Espíritu Santo te dijo, que tú te abstuvieras de ¿qué? De sangre. No solamente aplica a los gentiles de ese día, aplica a los gentiles de hoy en día, porque si no aplica a nosotros. Ahora, hablamos de que era en cuanto a la religión griega, cuanto y más solamente por el gusto de comer. Hay cosas que no debemos de comer, y la sangre no se puede comer, no solamente porque lo dijeron ahí, porque ya cuando ves tú el contexto del Antiguo Testamento dices, wow, la sangre era muy sagrada. Era tan sagrada, les voy a dar otro ejemplo, ¿ok? ¿Por qué la mujer cuando menstruaba no podía ir al templo? No podía ir al tabernáculo. Porque la única sangre que entra al templo es la sangre que se va a ofrecer para sacrificar. Entonces, son contextos que uno no entiende a veces, pero que luego los vas razonando. Esa es mi comprensión en cuanto a esta parte de la sangre. Esto es, yo comí moronga de pequeño, nunca voy a tocar moronga. O sea, no voy a profanar el cuerpo del Señor por un gusto personal. Para mí sería algo incorrecto. No sé si me entienden. No voy a profanar, no me voy a ir a la Basílica de Guadalupe porque va mi familia allá. No. O sea, yo entiendo que ya esos no son dioses. Gálatas 4 dice, en otro tiempo, no conociendo a Dios, o más bien, cuando Dios no los conocía a ustedes, ustedes seguían a otros dioses, bajo otros años, otros meses, otros tiempos. Dice, no, ya no podemos hacer eso, ya hemos sido rescatados de todo eso. Y a veces nosotros profanamos. ¿Qué significa profanar? Tomamos en común lo sagrado, lo santo. Por ejemplo, el día de la Candelaria, ¿no? Me traen un tamal. Sí, pero es que si el tamal fue para la Candelaria no me lo como. No porque el tamal esté mal, sino por el ejemplo que le doy a todos los demás y por lo que yo entiendo por profanar. Yo no quiero participar de los ídolos. Dios me respetó de los ídolos. Cuando estábamos en la India, este año, el año pasado, perdón, los hermanos, fíjense cómo oran los de la India. El hinduismo es una religión politeísta y tienen dioses, templos por todos lados. Gente con cuerpo humano, cara de elefante, con cuerpo humano, cara de chango, o sea, una mujer con varias manos. Entonces, ellos ofrecen cacahuates, ofrecen frutos a los altares
Primero lo ofrecen, ¿alguien ha visto esto? Lo ofrecen a los dioses, luego los ponen y lo venden para la gente que participa del templo. Lo ofrecen y lo venden. ¿Ah? Y luego la gente que pasa lo compra, y la gente que lo compra se lo queda. Entonces, cuando tomamos una clase de religión en la escuela, en el colegio allá en Chicago, el maestro de religión nos hizo ver cómo se hacía. Fuimos a un templo para ver cómo lo hacían. Y es bien diabólico, hermanos. Es sumamente diabólico. Y el maestro, entre comillas, dice: yo soy cristiano. ¿Cuál cristiano? Le hizo así con el incienso. Y luego tocaba la campana y luego se lo comía. Y le dice: pásale. Le dije: no, pásale, yo no voy a pasar. ¿Me entiendes? O sea, son cosas muy profundas que no vemos porque vivimos en México. En México la idolatría es una idolatría disfrazada del cristianismo. Eso es lo que es. Pero en la otra parte del mundo, como la India, como en China, son idolatrías, pero bien reales, hermanos. Adoran la vaca, adoran el elefante. Y dices: oye, esto está como medio serio. A ver, ¿quién de aquí pensaría adorar un elefante? Pero vea que nos hincábamos ante un pedazo de madera. Al menos el elefante tiene vida, hermanos. Oye, van las preguntas aquí. Dice: ¿qué pasa si la persona está siendo bautizada, no cree realmente? Es que ya no lo juzga uno, yo no sé, pero realmente el bautismo, nosotros enfatizamos mucho en el bautismo, pero debemos enfatizar en todos los aspectos, no solamente en el bautismo, sino en el arrepentimiento también, porque una persona que se bautiza tiene que arrepentirse. Si yo soy homosexual, creo, me arrepiento, confieso y me bautizo y luego sigo siendo homosexual, no hubo arrepentimiento, fue un baño de agua nada más. O sea, que nosotros como iglesia cometemos el error de solamente enfatizar el bautismo. El bautismo es un paso nada más, es un bereshit, es un inicio de identidad, es un nacimiento, pero también la conversión es importante y tenemos que predicar mucho la conversión, hermanos, porque por no predicarla sale la persona bautizada y sigue siendo borracho, sale la persona bautizada y sigue siendo ladrón. Pero el arrepentimiento es tan importante porque el bautismo es una conversión, es un dejó morir al viejo hombre y vivo a un nuevo hombre. Entonces, ¿qué pasa si la persona está siendo bautizada, no cree realmente? Pues reitero, o sea, se mojó nada más. Pero ¿quién lo puede juzgar si no solamente Dios? Porque a mí me ha pasado que a veces, no, yo creo y todo, pero ¿cómo juzgas? He visto gente que está llorando, no, pero las lágrimas no declaran nada. Hay gente bien chillona y bien mentirosa. Entonces, no puedes tú, solamente Dios puede juzgar ese aspecto. Si se nace judío, actualmente, corrijo esto, no se puede nacer judío, porque judío es el seguir la ley de Moisés. Se puede nacer hebreo, ¿okay? Pero si se nace judío, vamos a decir que lo que estás preguntando es si naces en una familia que ya practica la ley de Moisés. Se deben seguir la ley de Moisés junto con los que igual que Pablo. Si se nace judío el día de hoy practicando y tú recibes el evangelio y tú te conviertes, lo que en la Biblia, lo que Pablo pidió por parte de Dios es: tú, si vas a seguir la ley, lo único que tienes que entender es que no eres justificado por las obras de la ley, sino por la obra de Cristo. Esa es la clave, hermanos. Eso es lo que mucha gente se pierde. Les decía yo el día del jueves que en la iglesia, tristemente, hay un sentimiento antisemita dentro de la iglesia. O sea, como que la ley no sirve, la ley es basura, la ley no la seguimos, la ley. Y por ese sistema, por esa creencia, la iglesia de Cristo actual es bien pobre en el conocimiento del Antiguo Testamento. No saben el Antiguo Testamento, hermanos. Le preguntas: ¿qué es esto? Pues quién sabe, hermanos. ¿Por qué la sangre? ¿Quién sabe? Pero no puedes entender el nuevo si no tienes el antiguo, porque este es el ayo de este. Y dicen todos: no es que sigamos, es que el Nuevo Testamento cumple el Antiguo Testamento. Mira, te voy a dar un versículo en Romanos, cuando Pablo le dice esto a los cristianos. Fíjate cómo dice Romanos. Dice así en la carta de Romanos, en el capítulo 9, en el verso 13, verso 8. O sea, a ver, hay esencias de Dios que no cambiaron con los testamentos. A ver, ¿es pecado la idolatría en el Antiguo Testamento? ¿En qué mandamiento está? En el 2.
¿Es pecado el día de hoy? Eso no cambió. ¿Es pecado matar en el Antiguo Testamento? ¿Es pecado matar hoy? Eso no cambió. ¿Es pecado codiciar en el Antiguo Testamento? ¿Es pecado codiciar hoy? Esto no cambió. Entonces Pablo, explicando esto en Romanos 13:8, dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido ¿qué? La ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquiera otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de las leyes que, o sea, ¿tú quieres resumir toda la ley de Moisés? Ama. Es el amor. Pero hay muchos que confunden más. No, nada más hay que hablar de amor, porque el amor cumple toda la ley. Vamos a ir allá a ser paganos afuera, seamos idólatras, pero amémonos unos a otros. Fíjate el contexto. No, el amor cumple la ley porque amarás, número uno, a Dios. ¿Sobre qué? Y si amas a Dios no te vas a ir de pagano. O sea, hay una confusión tan grande, hermanos, en la identidad de la iglesia, que hasta dentro de la iglesia se practican cosas que no se deben practicar. Hazlo allá en la esquina si quieres, pero no me llames hermano. Pero la iglesia, la identidad es totalmente pura, porque no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Si yo amo a mi prójimo, fíjate, no adulterarás, es amar a tu prójimo totalmente. Vamos a decir que Roberto Limón se casa. No se enoje, hermana, es un ejemplo. Ay, hermana, pues se va a casar. Entonces yo y Roberto somos amigos, hermanos de la fe. Yo debo de amar a Roberto, ¿están de acuerdo? Pero resulta que Roberto se roba a mi mujer. Pues qué buen amor me tienes. Y luego Roberto se va a otra congregación por allá, y como ya no lo conocen, pues llegó con otra mujer. A ver, ¿me amó, hermanos? Pues qué tipo de amor. Cuello. ¿Ok? Se me olvida el amor, no. Entonces, y en la iglesia, hermanos, fíjate, se lleva un hermano, una joven, se lleva un hermano, una hermana que no es de él, llega a otra iglesia. No, es que hay que amarlo, hermanos, hay que tener misericordia. No contienden el concepto de amor. Amor es no hacerle daño al prójimo. El hermano le hizo daño al esposo de la mujer, le hizo daño a todos los hijos, le hizo daño a toda la iglesia, y todavía quieren que nosotros lo amemos. Por favor. Es totalmente incongruente. Incongruente. Eso no es amar, hermanos. Eso es alcahuetear. ¿Ok? No puedes hacer eso. Entonces, todo se resume en el Nuevo Testamento. Para educarme y crecer, mis sentimientos conmover. Abre mi alma a tu ser. Abre mi